El día empezó como siempre con las mismas prisas matinales y el despertador sonando a la hora habitual. Pero esta vez mis ojos se abrieron 15 minutos antes de que sonara la alarma, como si mi cuerpo ya estuviera programado para despertarse a esa hora. A mi lado, Gleb seguía durmiendo con el rostro enterrado en la almohada. Aproveché el silencio para colarme en el baño, lavarme la cara y luego colarme en la cocina para preparar el desayuno. La tetera empezó a silbar suavemente como una discreta advertencia: no despiertes a la bestia. Mientras tanto separé su camisa favorita, la blanca con finas rayas azules en los puños, que necesitaba plancharse antes de la reunión. Lo coloqué sobre la tabla de planchar, encendí la plancha y volví a la comida. No sé qué me distrajo. Quizás pensamientos sobre la conversación de ayer con un antiguo compañero de fábrica, o simplemente cansancio acumulado. Cuando me di cuenta, la plancha ya estaba sobrecalentada, desprendiendo ese característico olor a tela quemada. Rápidamente lo saqué de mi camisa, pero ya era demasiado tarde. Una mancha amarillenta con bordes chamuscados se extendía por la manga. Mi corazón se aceleró como si fuera un resorte flojo. Cálmate, Nina, cálmate, intenté calmarme. ¿Sería posible disimularlo? Pero me temblaban las manos, lo que traicionaba mi ansiedad. Fue entonces cuando olí un olor diferente. Gleb estaba parado en la puerta de la cocina, sus ojos todavía tenían sueño, pero su mirada ya era aguda. Sin decir nada, le mostré la camisa arruinada. ¿Qué fue eso, Nina?, murmuró como si las palabras le salieran con dificultad. Dámelo aquí, extendió la mano y examinó el daño cuidadosamente, luego me miró de esa manera que siempre usaba cuando algo salía mal, como si yo fuera una pieza defectuosa que comprometiera todo el mecanismo. ¿Te das cuenta de que tengo una presentación importante hoy? Su voz se elevó como el mercurio en un termómetro. Ahora voy a tener que usar el azul. No combina con esa corbata. Y el azul no es un color de venta, ya lo sabes. Puedo ir a la lavandería cercana y pedirles que lo arreglen rápidamente, sugerí. Me miró como si le hubiera propuesto una misión imposible. Claro, y mientras tanto, ¿haré la presentación en pijama? ¿Piensas siquiera antes de actuar? Me quedé allí con la cabeza gacha, sintiéndome como un estudiante regañado. Y esa comparación dolía más que la quemadura de hierro en su camisa. Presta atención, continuó Gleb, vestido con la camisa azul. Hoy vendrán los fontaneros a cambiar el grifo, entre las 2 y las 4 de la tarde. Estate atento para que no se ablande. Y no olvides comprar la compra de la lista que te envié ayer. Tomé nota mental mientras él seguía las instrucciones, ajustándose los puños. Ah, y pasa por la lavandería a buscar mi abrigo. Por el amor de Dios, no arruines la cena. Estepano puede pasar por aquí por la noche para discutir un nuevo proyecto. Asentí automáticamente tratando de registrar todo, pero mi mente se sentía como un reloj que repetía una y otra vez: no puedo hacerlo más. No puedo hacerlo más. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me desplomé en el suelo y me cubrí la cara con las manos. Otro día como tantos otros, pero que de repente pesó como la última gota en una copa rebosante. Recordé que hace 8 años trabajaba en una fábrica de costura. Turnos de noche, ojos cansados, pero la satisfacción de ver los resultados de mi trabajo. Especialmente cuando gané el primer premio por la colección de uniformes escolares que había creado en mi tiempo libre. El director había dicho: Kovaleva, no tienes manos, tienes oro. Personas como tú son irreemplazables. Luego vino Gleb con sus cenas caras, flores y promesas. ¿Para qué es esta fábrica?, dijo. Te lo daré todo. Vivirás como una reina. Al principio hubo solicitudes. Luego insinuaciones veladas. ¿No te da vergüenza que mi esposa trabaje cosiendo para otros hombres, tomando medidas, ajustando ropa? Y cedí pensando que la familia era más importante. Dejé mi trabajo y sin darme cuenta, me encontré atrapado detrás de 4 paredes, ahogado en un sinfín de tareas y reproches. Solo me salvaron pequeños servicios para vecinos y conocidos. Cuando Gleb viajaba, yo sacaba la máquina de coser del armario y mis dedos volaban sobre la tela como si tuviera vida propia. La costura era mi oxígeno, sin él, me asfixiaría. El teléfono sonó con fuerza, rompiendo el silencio. Era Galina. Hola amigo, su voz sonaba emocionada y firme. ¿Cómo van las cosas?
Ah, ya sabes, respondí, apoyando el dispositivo en mi hombro mientras ordenaba la mesa. Eso significa malo, ¿verdad? Se rió. Escucha, tengo una idea. Ven hoy al salón, te cortaremos el pelo, hablaremos. Tengo algo que mostrarte. Y si lo necesitas, puedes quedarte en mi casa. Si es necesario, repetí, aunque sabía exactamente a qué se refería. Nina, no estoy ciega. Vi el hematoma en tu muñeca la última vez. Y cómo te estremeces cuando suena el teléfono. No te voy a dar consejos, pero mi puerta siempre está abierta. ¿Vienes? Lo haré, respondí, sorprendido por mi propia decisión. Cuando colgué sentí un extraño alivio, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación mal ventilada. El día transcurrió como un torbellino. Los fontaneros llegaron con una hora de retraso, se tomaron su tiempo con el grifo, rociando agua y haciendo chistes malos. La lavandería había cerrado temprano y no pude conseguir mi abrigo. En el mercado no tenían el queso que Gleb había pedido. Cuando llegó por la noche, la cena estaba lista, pero el ambiente era pesado. ¿Dónde está el abrigo?, preguntó tan pronto como entró. No hubo tiempo. Cerraron por mantenimiento. Sacudió la cabeza, decepcionado. ¿Qué pasa con el queso? No tenía uno. Tengo uno similar. ¿Similar? Repitió irónicamente. Pedí algo sencillo. ¿Por qué es tan difícil? Respiré profundamente. Gleb, quiero volver a trabajar. Se quedó helado. Hay una vacante en la fábrica. A tiempo parcial. Puedo trabajar por la mañana y... Ya hemos hablado de eso, dijo. No, tú lo decidiste y yo obedecí. Pero ya no puedo más. Necesito mi trabajo, mi independencia. ¿Estás diciendo que no soy capaz de mantenerte? Su rostro se contrajo. No es una cuestión de dinero. Necesito autonomía, espacio para tomar mis propias decisiones. ¿Y cómo te imaginas que funcionará?, se cruzó de brazos. Yo trabajo, mantengo la casa, ¿y tú? Vas a estar corriendo de un lado a otro, llegando exhausto, olvidándote de tus obligaciones. Podemos dividir las tareas, propuse. Muchas familias hacen esto. No en mi familia, respondió secamente. Fue entonces cuando salió la palabra, en voz baja, casi un susurro, pero que resonó como un disparo: divorcio. Gleb me miró fijamente como si hubiera hablado en un idioma desconocido. Luego se rió. ¿No hablas en serio? Lo soy, sí. ¿Y a dónde vas? ¿A mamá? Oh, claro, ella vive en otra ciudad. ¿A casa de sus amigas, en el sofá? Con su salario a tiempo parcial, ni siquiera alquila una habitación. Me las arreglaré, respondí sin creer completamente en mi propio coraje. Nina, deja de hacer teatro. Ve a ver cómo está la cena. Salí de la habitación sintiendo que me temblaban las piernas. Pero algo dentro de mí se había roto como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Se tomó una decisión. A la mañana siguiente Gleb se fue más temprano de lo habitual, sin desayunar, y cerró la puerta con tanta fuerza que los platos del armario vibraron. Empaqué algunas cosas en una maleta, dijo Galina por teléfono, confirmando que pasaría por el salón al mediodía. Mientras bajaba las escaleras, me topé con un hombre en la entrada del edificio que intentaba abrir la puerta, sosteniendo una gran caja llena de telas. ¿Necesitas ayuda? Ofrecí. Gracias, sonrió. Peter Thorin, del taller de costura cerca de la estación. Voy a llevar algunas telas nuevas al taller. Mientras sostenía la puerta, no pude evitar admirar los colores que escapaban de la caja. Un azul profundo como el cielo al anochecer. Terciopelo, lana suave. Tienes un ojo entrenado, comentó Peter. ¿Entiendes las telas? Más o menos, sonríe. Trabajé como modelista cortando patrones. Fue como si volviera a la vida de inmediato. ¿Y ahora? Ahora dudé. Ahora estoy en una encrucijada. Lugar interesante, asintió seriamente. Lo importante es no permanecer mucho tiempo en esto. Con estas palabras desapareció por el pasillo del edificio, mientras yo seguía adelante, sintiendo el aire entrar a mis pulmones más ligero a cada paso.
Como si una línea rota me hubiera liberado del nudo que llevaba años apretando mi pecho. El salón de Galina me recibió con calidez y olor a café recién hecho. La amiga estaba terminando el peinado de una clienta, pero cuando me vio, su rostro se iluminó. Ninochka, siéntate aquí, terminaré. El café está en la mesa, sírvete tú mismo. Me acomodé en el sillón y observé cómo sus dedos bailaban con las tijeras, manos especiales, precisas como las de un cirujano. Cuando nos conocimos en el curso de corte y costura, ella ya dijo que sería diseñadora de moda. A los hombres les encantan los rizos y las mujeres quieren cortes, le guiñó un ojo en aquel momento. Voy a pasar mi vida haciendo esto. Y ahora tenía su pequeño pero acogedor salón en el centro de la ciudad. Solo entonces me di cuenta de lo mucho que me había desviado de mis sueños. Entonces dímelo, dijo Galina, después de despedirse del cliente y traerme una taza de café. ¿Qué fue esta vez? Le hablé de la camisa rota de la mañana, de la conversación con Peter, de la palabra que finalmente dije en voz alta. Ya era hora, estuvo de acuerdo, sacudiendo la cabeza. Siéntate aquí. Hagamos algo. Primero vinieron las tijeras. Es sorprendente cómo unos centímetros menos de cabello pueden cambiarlo todo. Luego maquillaje ligero. Solo para resaltar lo que ya existe, murmuraba mientras trabajaba. Cuando me miré al espejo apenas me reconocí. No por la apariencia, sino por algo dentro de mí, un brillo en mis ojos que no había visto en... ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? Ahora te ves como tu verdadero yo, dijo Galina, colocando sus manos sobre mis hombros. Esa Nina la conocí antes de la boda. Le agradecí, abrazándola fuertemente. Gracias por todo. Las mujeres tenemos que apoyarnos unas a otras, guiñó un ojo. De lo contrario, los hombres piensan que pueden hacer cualquier cosa. Por cierto, ¿te quedarás aquí hoy? Asentí, tratando de tragar el nudo en mi garganta. Genial. Cerraré el salón en 3 horas. Puedes salir a caminar y luego iremos juntos a mi casa. Incluso tengo un cepillo de dientes de repuesto para ti. Decidí caminar sin rumbo, solo para despejarme. En la sección infantil me detuve un buen rato delante de los vestidos diminutos. Gleb siempre estuvo en contra de los niños. Primero la carrera, luego ya veremos, repitió. Y yo ya tenía 36 años. A las 4 de la tarde regresé al salón. Galina y yo nos dirigimos a su apartamento. En el camino apagué mi celular. No quería escuchar las llamadas de Gleb. Necesitaba paz, solo por hoy. Voy a preparar tu sirniki favorito, anunció Galina, abriendo la puerta. Mientras tanto, relájate. Me di una ducha, me cambié de ropa y por primera vez en mucho tiempo, sentí que un aire ingrávido llenaba mis pulmones. Cenamos, vimos una vieja comedia y, de hecho, me reí un par de veces. Eran casi las 10 de la noche cuando sonó el timbre. Galina miró por la mirilla y frunció el ceño. Es Gleb, susurró. Parece una tormenta. ¿Cómo lo supiste? Probablemente llamó a todos los contactos. ¿Qué hacer? No contestas. Negué con la cabeza. Ábrete. Tarde o temprano, esta conversación tendría que suceder. Gleb irrumpió en el apartamento como un huracán. Sus ojos se dirigieron hacia mí, llenos de furia y desesperación. ¿Qué hiciste? ¿Por qué colgaste el teléfono? Llamé a todos. Gleb, hablemos con calma, intenté, manteniendo la voz firme. Fácil. Su mirada se volvió hacia Galina. Tú fuiste quien puso esas ideas en su cabeza. La pusiste en mi contra. Nadie me puso contra nadie, me acerqué. Fue mi decisión. No puedo soportarlo más. Vete a casa. Ahora. No, Gleb. Voy a solicitar el divorcio. Me agarró el brazo con tanta fuerza que dejé escapar un gemido. Sus dedos se clavaron en la piel como garras. Harás lo que te diga. Eres mi esposa. Suéltala. Galina avanzó. Llamaré a la policía. Él la empujó y comenzó a arrastrarme hacia la puerta. Me resistí, pero él era más fuerte. Gleb, detente. Me estás lastimando. Algo en mi tono le hizo detenerse.
Soltó mi brazo y me miró por un largo momento. Entonces está decidido. Su voz se congeló. ¿Quieres divorciarte? Está bien. Pero no vuelvas a casa. Nunca. Gleb. Recogeré tus cosas. Estarán en las escaleras. Con eso le dio la espalda y se fue, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. Galina me abrazó. Quédate aquí hoy. Lo solucionaremos mañana. Pero sabía que tenía que irme. Buscando documentos, libros amados, la máquina de coser, todo lo que no podía dejar atrás al empezar de nuevo. Me voy ahora, dije antes de que tirara todo. Iré contigo. No, Gaia. Esto lo tengo que hacer solo. Cuando llegué al edificio ya era de noche. El corazón latía en la garganta. En la entrada unos chicos del barrio fumaban. Uno silbó al verme. Kvaliova, estás muy hermosa hoy. Tienes una cita, ¿verdad? Sin responder, subí a mi piso y me detuve. En el andén, 2 maletas y algunas cajas. La puerta de nuestro apartamento cerrada con llave. Toqué el timbre. Silencio. Llamé. Nada. Entonces escuché pasos al otro lado. Silencio de nuevo, seguido por el clic de una cerradura adicional, para la que nunca tuve llave. Me arrodillé junto a las cajas y comencé a revisarlas: ropa, zapatos, maquillaje. ¿Documentos? No. ¿Máquina de coser? No. ¿Álbumes de fotos? Ni. De repente una ola de cansancio me invadió. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos. El frío de las escaleras penetraba hasta los huesos, pero por dentro hacía aún más frío. 8 años de vida. Y todo cabe en 2 maletas. Saqué mi celular del bolsillo, me senté en el escalón y lo encendí. Decenas de llamadas perdidas de Gleb. Y un mensaje de un número desconocido: llama si necesitas ayuda para moverte. P. Zorin. Apenas había marcado el número de Galina cuando la puerta de al lado se abrió un poco. Era Tamara Stepanovna, la vieja maestra que vivía al otro lado del muro. Ninochka, ¿qué pasó? Se ajustó las gafas a la nariz. No mucho, Tamara Stepanovna. Solo estoy atravesando una puerta. En la parada de autobús, en hora punta, se produjo un tumulto de gente y ruido. Me quedé con una maleta y un bolso. El resto lo dejé a Tamara Stepanovna, quien prometió quedárselo por el momento. El corazón está vacío y frío como una habitación sin calefacción. De repente un pequeño camión se detuvo a mi lado y una voz familiar me llamó. Nina, ¿pasó algo? Era Peter Zorin, el fabricante de textiles, mirando por la ventana. No quiero decir sí. Es solo que... No pude formar una oración. Entré. Abrió la puerta. Te llevaré. Veo que tienes equipaje. En el interior olía a tela y cuero. En el asiento trasero, rollos de material. Llevo un lote nuevo al taller, explicó. ¿Y tú, a dónde? Calle. Le di la dirección de Galina. Él asintió y encendió el motor. Durante un rato condujimos en silencio. ¿Sabes?, dijo de repente, tengo una hija de 11 años. Dasa. Su madre se fue cuando la niña tenía 4 años. Pensé que era el fin del mundo. Hizo una pausa, como si reviviera ese momento. Entonces entendí, la vida continúa. Y ahora solo somos Dasa y yo, y todo está bien. Haremos el trabajo. Lo miré, rostro tranquilo, manos firmes en el volante. No había compasión en sus ojos, solo comprensión. Mencionaste que trabajabas como cortador de patrones, ¿no? Preguntó sin quitar la vista del camino. Sí, en la fábrica de costura Primavera. Mi voz era más baja de lo que pretendía. En mi taller hay un pequeño sótano. Allí trabajaba una chica haciendo reparaciones. Ahora está de baja por maternidad. El espacio está vacío. Volvió brevemente su rostro hacia mí. Si estás interesado, pasa por aquí. Nos detendremos frente al edificio de Galina. Peter le tendió una tarjeta de presentación. Gracias por el viaje, dijo, tomando la maleta del asiento trasero.
Y por la oferta también. Sonreí torpemente. Mi abuela solía decir, la dificultad es un nuevo camino. Da miedo seguirlo, pero si no caminas, te perderás para siempre. A la mañana siguiente, mientras Galina y yo desayunábamos, sonó el timbre. Un repartidor con uniforme azul le tendió un sobre. Nina Kovaliova. Firma aquí, por favor. En el interior, 2 documentos, un contrato de uso gratuito de un espacio en el taller de Petrozorin, de 6 a 9 horas, y un recibo de préstamo por valor de 45.000 rublos para la compra de telas y pasamanería. Adjunto una breve nota, solo si quieres. Nadie le debe nada a nadie. PZ. Galina miró por encima de mi hombro con recelo. ¿Qué clase de caridad es esta? Me encogí de hombros. Tal vez solo necesita una buena costurera. O tiene otros planes, refunfuñó, cruzándose de brazos. Sabes que no estoy preparado para ningún tipo de relación en este momento. Doblé los papeles dentro del sobre con cuidado. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó observando mi rostro. Dudé. Por un lado, el miedo a empezar de cero. Por otro, la pregunta que resonaba en mi interior, ¿no era esto lo que había soñado todos estos años? Tener mi propio negocio, tomar mis propias decisiones. Lo intentaré, dije con más firmeza de la que sentía. No será peor de lo que es. Galina me abrazó. Correcto. Y ayudo con los primeros clientes. La mitad de mi salón sueña con un buen profesional. Sonreí y luego recordé algo. Por cierto, ¿no conoces a un buen abogado de familia o psicólogo? No creo que el divorcio sea sencillo. Los ojos de Galina brillaron. Lo sé. Oksana Fadeyeva trabaja en el centro familiar. Es psicóloga y también da asesoramiento jurídico. Concertaré una cita con ella. Ella le ayudará a elaborar un plan de acción. ¿Plan de acción? ¿Cómo sonaron esas palabras? No es un plan de escape ni un plan de supervivencia, sino un plan de acción. Un plan para una nueva vida. Llama, dijo decididamente. Estoy listo. El centro familiar estaba en un edificio de 2 pisos, de ladrillo rojo descolorido. En el interior olía a pintura fresca y a café. En las paredes, carteles de familias sonrientes y diplomas enmarcados, descoloridos por el tiempo. Me senté en una silla dura y retorcí la correa de mi bolso entre mis dedos. En la semana desde que salí de casa, apenas he dormido, primero por miedo y luego por ansiedad. Nina Kovaliova. Puedes entrar. En la puerta del despacho apareció una mujer de unos 40 años, de pelo corto y mirada atenta tras los cristales de sus gafas. El despacho de Oksana Fadeyeva era más acogedor que la recepción, un ficus en un rincón, sillones mullidos y estanterías llenas de libros. Sobre la mesa una pila de estampados coloridos y una taza grande con las palabras Think Positive. A pesar de la frase cansada, no había la dulzura artificial que temía. Galina me dio un resumen de la situación, pero me gustaría escuchar tu versión, dijo, sentándose frente a mí. Le conté todo desde el principio con Gleb hasta la noche que estuve en las escaleras con mis maletas. No omití las críticas constantes, las prohibiciones de trabajar, los momentos en que mostraba su carácter, eufemismo que usábamos en casa. Oksana escuchó en silencio, anotando algo en su libreta. Cuando terminé, abrió una carpeta con las impresiones en colores. Sabes, Nina, la mayoría de la gente viene aquí pidiendo un milagro. Una pastilla mágica que haga que su marido regrese, o un hechizo que lo transforme en otra persona. Una discreta sonrisa asomó a sus labios. Pero no soy mágico. Soy pragmático. Y si estás realmente decidido, no tengo milagros que ofrecer, tengo un plan. Sacó de la carpeta un diagrama circular, dividido en segmentos como una rueda. Esta es la rueda del equilibrio. Marquemos qué áreas de tu vida te sientes vacías o desequilibradas en este momento. Lo completamos juntos, vivienda, temporal, en el sofá de Galina. Trabajo, primeros pasos en el sótano de Peter. Finanzas, el préstamo y las primeras peticiones modestas. Relaciones, 0 si no contamos el apoyo de los amigos. Salud, noches de insomnio, ansiedad constante. Ahora viene lo más importante. Oksana puso una hoja de papel en blanco sobre la mesa.
Elaboremos un plan para las próximas 3, 6 y 12 semanas. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué puede esperar? Empezamos por la parte legal. Explicó que sin hijos y con el desacuerdo de su cónyuge, el divorcio se haría a través de un tribunal especial, un proceso que duraría de 1 a 3 meses. Dividimos los bienes por separado, aconsejó. De lo contrario, tardará mucho más. Y guarda todos sus mensajes, especialmente los amenazantes. Anota la fecha y hora de cada contacto. Puede ser útil. ¿Crees que llegaremos a eso? Sentí un escalofrío en la espalda. Espero que no. Pero es mejor estar preparado. Ella hizo una pausa. Y cambia las contraseñas de todas tus cuentas y aplicaciones bancarias. También asegúrate de que no esté rastreando tu teléfono. Asentí. A Gleb siempre le gustó saber dónde estaba y con quién. El siguiente elemento del plan era el trabajo. Oksana sugirió registrarme como autónomo, es rápido, sin tarifas fijas y con una burocracia mínima. Descargue la aplicación MyTax, puede hacer todo en 5 minutos. Nuestro abogado puede ayudarle si tiene alguna pregunta. Notamos algunos puntos más: búsqueda de un lugar permanente para vivir, recuperación de documentos y efectos personales, sesiones de terapia periódicas. Aquí. Ella me entregó una tabla completa. No es una varita mágica, es solo un guión. Pero si lo sigues paso a paso, en 3 meses no te reconocerás. Registrarse como autónomo realmente tomó unos minutos. Descargué la aplicación, ingresé los datos de mi pasaporte, me tomé una selfie y listo. Automáticamente se creó una billetera virtual para el pago de impuestos. Era sorprendente lo sencillo que se había vuelto iniciar su propio negocio, sin colas ni papeleo interminable. Galina no solo me recibió en su sofá, sino que también se comprometió a promover mi trabajo. Su amiga Vera, administradora de un salón vecino, hacía trabajos ocasionales por la noche gestionando perfiles de redes sociales. El portafolio es el escaparate del profesional, repitió mientras creaba un grupo para el Atel y Nina Kovaliova en una red social. Sin fotos, hoy en día nadie puede encontrarte. Necesitas mostrar el antes y el después. Empecé a fotografiar cada servicio, desde el más sencillo hasta el más elaborado. Los primeros clientes vinieron del salón de Galina, ajustándose un abrigo, cambiando una cremallera rota, cogiendo una blusa. Pequeñas cosas, pero cada trabajo realizado me devolvió un poco de confianza. Vi tus bocetos, dijo una vez Vera, hojeando un viejo álbum que, afortunadamente, estaba en mi bolso cuando Gleb me echó. ¿Por qué no aceptar pedidos de piezas cero? ¿Crees que alguien los querrá? Por supuesto que sí, respondió mostrando una foto en su celular. Mi sobrina está buscando una falda como esta. No puede encontrarla en las tiendas de su talla y es demasiado cara en internet. ¿De acuerdo? Esa sencilla falda lápiz se convirtió en mi primer gran pedido. Cosí durante 2 noches con las manos temblando, no por las prisas, sino por la emoción de ver un viejo sueño tomar forma entre líneas y telas. Pasaba las noches arrodillada en el sofá de la casa de Galina, con la vieja máquina de coser que había traído de casa de mis padres crujiendo con cada puntada. Ella resistió con dificultad, pero el resultado superó todas las expectativas. La sobrina de Vera quedó encantada y al día siguiente llamó a su amiga preguntando por un modelo similar, solo que con un acabado diferente. Luego comencé un libro de pedidos, una simple hoja rayada donde anotaba los detalles del cliente, las medidas, los plazos, los montos de los depósitos y los pagos finales. Descubrí que en nuestra industria, la organización es la mitad del camino hacia el éxito. Desarrollé un sistema básico de recibos y comencé a hacer bocetos de cada pieza, incluso las más simples. También establecí una regla, 30% de enganche para cubrir materiales. 2 semanas después, Petr me ofreció un acceso más amplio a su taller. Ahora me vendrían bien la mesa de planchar y una vieja máquina industrial Juki, una auténtica joya para alguien como yo. Es temperamental, explicó Petr, mostrando cómo se mantuvo firme con guías que no conocía, pero si encuentras la manera, ella te servirá lealmente. Como una mujer, bromeé. Exactamente, respondió con una pequeña sonrisa. Pero esta señora es de 1980 y todavía avergüenza a cualquier joven. Me puse reglas claras, plazo de 3 días para pedidos estándar. Nada de noches desesperadas.
Gleb siempre decía que un verdadero profesional asume cualquier trabajo en cualquier momento. Sí, a veces tuve que rechazar clientes que lo querían todo para ayer, pero así podía garantizar la calidad de cada costura. Por supuesto, a veces el miedo me invadía, especialmente en las noches de insomnio en el sofá de Galina, cuando me preguntaba, ¿y si no funciona? ¿Y si Gleb tuviera razón y no pudiera hacerlo solo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera perdido mi práctica después de estos años de reclusión? Pero lo único que tenía que hacer era sostener un trozo de tela en mis manos y mis dedos recordarían, por sí solos, todo lo que había aprendido a lo largo de los años. El papel de plantilla, las tizas, los alfileres, el zumbido de la máquina. Era mi lenguaje natural, como encontrarse con un viejo amigo después de mucho tiempo. Una mañana, cuando llegué al taller a las 6 de la mañana, Petr ya estaba allí, algo raro, ya que normalmente no aparecía hasta las 9, cuando la actividad en su sección de zapatos empezó a aumentar. Necesitamos hablar, dijo sirviendo café de un termo. Ha llegado una orden importante, pero no estoy seguro de que estés listo para asumirla. ¿Por qué? Pensé sintiendo una ligera punzada de orgullo. ¿Crees que no puedo soportarlo? Creo que el volumen es demasiado grande para una sola persona, explicó, entregándome una carpeta. Era del centro cultural local, necesitaban 10 juegos de disfraces para el grupo infantil Primaverinas, con un plazo de 12 días. Abrí la carpeta. En el interior, bocetos coloridos, faldas amplias para las niñas, camisas con chalecos para los niños. 10 series. 12 días. Con mi velocidad y el equipo disponible. Acepto, afirmé con firmeza. Solo necesitaré una ayuda. ¿Estás seguro? Preguntó Petr, mirándome atentamente. Es su primer gran trabajo. Si llega tarde o la calidad no es impecable. No me demoraré, respondí sintiendo que esa vieja terquedad, la misma que años atrás me había hecho ganar un concurso profesional, se despertaba en mi interior. Y la calidad será impecable. Pero realmente necesito ayuda. Por la noche le conté a Galina sobre el pedido. Ella aplaudió, esto cambia las reglas del juego. Si funciona con el centro cultural, tendrás clientes todo el año. Si funciona, suspiré. Necesito una ayuda, Galia. Alguien que sepa utilizar la máquina y comprenda los conceptos básicos del corte. Tengo una idea, dijo con una sonrisa misteriosa. ¿Recuerdas a Irina, que corta el pelo aquí? Su hija, Svetlana, está en el segundo año de un curso de costura técnica. Es una chica inteligente, pero se queja de que tiene poca práctica en la escuela. No es el destino. Al día siguiente, Svetlana, una chica delgada con gafas y mirada seria, se sentó frente a mí en un café y estudió los bocetos con atención. ¿Podrás manejarlo? Pregunté, encontrando extraño mi nuevo rol como empleador. Del trabajo, confirmó asintiendo. Pero necesitaré ayuda con el corte y los ajustes. Acordamos las condiciones, la registré como proveedor de servicios siguiendo el consejo de Oksana y le propuse un salario por hora superior a la media. Después de todo, fue su primera experiencia. Una cosa más, dijo Svetlana mirándome seriamente. ¿Planeas crecer? Quiero decir, abrir un estudio de verdad. Planeo hacerlo, respondí, dándome cuenta de que era la primera vez que lo decía en voz alta. ¿Entonces puedo quedarme contigo?, preguntó. Después de este pedido podría venir por las tardes y los fines de semana. Necesito práctica y en la escuela solo aprendemos la teoría de memoria. Miré a esa joven decidida y sentí algo cálido extenderse por mi pecho. Ella no era solo una ayuda, sino una aprendiz, alguien con quien podía compartir mis conocimientos. Por supuesto, sonríe. Bienvenido al equipo. Nunca imaginé que empezaría a despertarme con entusiasmo a las 4:30 de la mañana. Ni siquiera había sonado el despertador cuando ya estaba en la ducha, intentando quitarme el cansancio con agua fría. Al cabo de media hora iría corriendo al taller, mientras la ciudad todavía dormía y antes de que empezaran a llegar los clientes de Petr. El encargo del centro cultural había transformado mi vida en una maratón interminable, comprando telas, repartiendo patrones, pruebas, noches sin dormir. Svetlana, mi joven asistente, resultó ser un hallazgo, manos ágiles, ojos atentos, sin lujos, solo trabajo concentrado. Dividimos las tareas, yo hice el corte y acabado final, ella, las costuras básicas y operaciones sencillas.
El día que extendimos las últimas piezas del vestuario en el suelo, las mesas ya no daban cabida a todo el volumen de trabajo. Fue entonces cuando el director del centro cultural irrumpió jadeando en el taller. Una mujer corpulenta con cabello voluminoso y voz imponente. Ninochka la presentaron. Sin más preámbulos comenzó, tuvimos un imprevisto. Me quedé paralizado con alfileres en la mano. El sexto sentido advirtió, estas no son buenas noticias. Adelantaron el festival una semana, anunció. Vendrá una comisión de la región a hacer una inspección y nos obligaron a anticiparnos a todo. Sentí que se me enfriaba el cuello. Una semana. Con el plazo original ya estábamos al límite. Irina Pavlovna, mi voz era más baja de lo habitual. Es humanamente imposible. Trabajamos casi las 24 horas del día, mi asistente y yo. Lo entiendo, levantó las manos con desesperación. ¿Pero qué hacer? Los niños ensayaron tanto. El año pasado rechazaron nuestra subvención. Esta es nuestra última oportunidad. Si el comité ve los disfraces. Lo sabía. Yo también había bailado en un grupo así. Me recordó cómo soñábamos con hermosas prendas de escenario en lugar de esos vestidos descoloridos y camisas prestadas. Está bien, respiré profundamente. Vamos a hacerlo. Pero necesito más manos. Gracias. Irina Pavlovna casi me abraza. Todo lo que podamos hacer, lo haremos. Tenemos un comité de padres. Quizás alguna madre sepa coser. Y una cosa más, la miré a los ojos. Necesito un anticipo. Ahora. En una hora, tenía en mis manos la mitad del precio del contrato, junto con una lista de 3 madres que sabían algo de hilo y aguja. Ese ya estaba llamando a sus compañeros del curso y reclutando voluntarios para ayudarnos. Intercambié una mirada con ella, ya lo resolveremos. Pero el destino decidió poner realmente a prueba nuestra resiliencia. Al día siguiente, mientras yo, dos de sus compañeros y una de las madres trabajábamos sin parar, la puerta del taller se abrió de par en par. En la puerta, un hombre bajo, de cejas pobladas y mirada severa. Ninochka recorrió con la mirada nuestro improvisado estudio. Semyon Arutiunian, propietario del inmueble. Necesitamos hablar. Salí al pasillo con él y sentí que se me daba un vuelco el estómago. Los vecinos se quejaron del ruido de las máquinas. Piotr cambió de opinión y ya no quiso darme el espacio. Escucha, querida, la voz de Semyon era baja pero firme. Mañana por la mañana habrá una inspección por parte de los bomberos. Rutinaria, y no me gusta nada tu zona de planchado. ¿Qué ocurre? Parpadeé confundida. Todo. Abrió los brazos. ¿Dónde está el extintor? El plan de evacuación. ¿Están despejados los pasillos? ¿Viste lo que está pasando aquí? Telas por el suelo, hilos sueltos, la plancha encendida todo el tiempo. Pero solo estoy aquí temporalmente, argumenté. Unas cuantas horas al día. Para un incendio bastan unos minutos, afirmó. Así que está decidido, o mañana por la mañana pones todo en orden o cierro esta tienda. Zorin es un buen hombre, pero no voy a arriesgar mi licencia. Cuando se fue me apoyé contra la pared y cerré los ojos. Eso era todo lo que faltaba. ¿Dónde conseguiría un extintor de incendios ahora? ¿Y qué hacer con las telas? Piotr apareció como siempre sin previo aviso. Después de escuchar mi historia, se limitó a murmurar, Semyonchik, como siempre, podría haberme avisado antes, pero tiene razón. Con los bomberos no se juega. Vamos. ¿A dónde? Lo miré perplejo. Busque extintores y señales. Me dijo que les dijera a las niñas que juntaran las telas y organizaran todo en cajas, dejando los pasillos libres. Corrimos por la ciudad temprano en la mañana en su vieja camioneta, parando en una tienda de servicios públicos y en un centro de seguridad contra incendios. Piotr parecía conocer a todos los vendedores por su nombre, bromeaba y negociaba. En una hora teníamos 2 extintores, un plan de evacuación impreso a color en alguna imprenta y un kit de carteles luminosos con la palabra salida. Cuando regresamos, el taller estaba impecable. Ese y su equipo colocaron las telas en los estantes, despejaron los pasillos e incluso pegaron los cables a las patas de la mesa. Buen trabajo, aprobó Piotr.
Ahora arreglemos los extintores, uno cerca de la mesa de planchar, otro en la salida. A la mañana siguiente, cuando llegó la inspección, 2 hombres serios, uniformados y con portapapeles, estábamos preparados. Examinaron todo rigurosamente, comprobaron la documentación del extintor, pasaron algunos dispositivos cerca del cableado. En general satisfactorio, declaró finalmente el inspector jefe. Pero necesitan agregar señales que indiquen direcciones de evacuación. Tienes 10 días para resolverlo. Cuando se marcharon, Semyon Arutiunian pareció espiar. Cuando vio restablecido el orden, levantó las cejas sorprendido. Eres rápida, Ninochka. Pensé que iba a llorar, pero se dio la vuelta. Gracias a Piotr Alexeyevich, sonríe. Sin él, no me habría dado cuenta. Petrovich siempre sabe por quién apostar, Semyon le guiñó un ojo. Muy bien, trabajo. Si necesitas algo, házmelo saber. Parecía que los obstáculos habían pasado, pero 2 días después apareció un comentario enojado en la página del estudio. Un usuario anónimo publicó una foto de una falda con una costura supuestamente torcida y la leyenda: así trabaja un profesional. No lo recomiendo. Se me heló la sangre mientras analizaba la imagen. La falda me recordó a la que le había hecho a la sobrina de Vera. Pero con ese ángulo y zoom, era difícil estar seguro. Lo que sabía con absoluta convicción, era que mis costuras estaban impecables. Guerra de información, diagnosticó Vera, examinando la foto en la pantalla. Esta ni siquiera es una foto real, es una imagen editada de Internet. Mira cómo se distorsionan los píxeles. ¿Quién haría tal cosa? Miré la pantalla, perdida. ¿Tienes alguna idea? Vera levantó una ceja significativa. Por cierto, mira a quién le gustó este comentario. En medio de los me gusta, un perfil con una foto de Gleb. ¡Qué mezquino!, suspiré. ¿Y ahora? Responder como un profesional. Vera ya estaba escribiendo: estimado cliente, valoramos cada comentario y siempre nos esforzamos por alcanzar la excelencia. Le invitamos a traer la pieza para realizar ajustes gratuitos. Para resolver el problema, contáctenos por mensaje privado. Por supuesto que nadie lo escribió. Pero 2 días después, la propia sobrina de Vera, para quien le había hecho la falda, dejó un testimonio entusiasta, con fotos reales del vestido desde todos los ángulos. Al día siguiente creé un sistema sencillo pero eficaz, un formulario de entrega y recepción, firmado por el cliente, en el que se registraba el estado de la pieza y la satisfacción con el servicio. A partir de entonces, las fotos de antes y después se volvieron obligatorias en cada pedido. El comentario anónimo desapareció silenciosamente, como si nunca hubiera existido. Sin forma. Y tiene un cuerpo delgado, todo cuelga como una bolsa. La voz del hombre era áspera, pero sus ojos traicionaban una preocupación genuina. Era Peter, el padre de Dasa, la chica de las trenzas a quien ya conocía por las fotos del colegio. Sostuvo su gorra en sus manos, como buscando el coraje para continuar. ¿Podrías, finalmente, hacer algo decente por ella? Yo pago, por supuesto. Miré al hombre severo, que ahora estaba encogido como un adolescente avergonzado, y sentí una calidez en mi pecho. Podría haber llevado a su hija a cualquier estudio de la ciudad, pero vino a mí. Me confió no solo una orden, sino también a su hija. Ese era un nivel diferente de confianza. Por supuesto, respondí asintiendo. Lleva a Dasa a la prueba. Hagamos el uniforme escolar más bonito. El día del juicio amaneció nublado, pero mi corazón estaba sorprendentemente sereno. 3 meses de preparación, consultas con la abogada Oksana Fadeeva, recopilación minuciosa de documentos, noches revisando cada detalle. Y allí estaba yo en las escaleras del juzgado, apretando contra mi pecho la carpeta con los papeles que podrían redefinir mi vida. ¿Nervioso? Galina ajustó el cuello de mi abrigo, sus dedos firmes transmitían una calma que no sabía si merecía. Extraño, pero no, negué con la cabeza. Siento que ya está todo decidido. La primera audiencia duró exactamente 7 minutos. Gleb no apareció. La jueza, una mujer de ojos cansados y voz monótona, programó un aplazamiento de 2 semanas. Eso es normal, explicó Oksana mientras nos íbamos, como si leyera mis pensamientos. Muchos no se presentan la primera vez pensando que retrasarán el proceso. Las 2 semanas pasaron volando.
En el taller el trabajo no paró. Tras el éxito de los uniformes Benuki, como los llamaban cariñosamente los alumnos de la escuela, aparecieron nuevos clientes. El Teatro Municipal se acercó a mí para restaurar trajes de época para la obra Tres Irmas. Tuve que profundizar en los detalles de los trajes de principios del siglo XX, telas que ya no se fabricaban, violetas descoloridas por el tiempo, botones de hueso que había que replicar a mano. Svetlana, mi asistente, resultó ser una joya. Su antiguo profesor de historia del vestuario nos prestó libros raros, bocetos originales e incluso muestras de telas almacenadas en archivos polvorientos. Por las noches estudiaba cada costura, cada pliegue, como si esa ropa guardara secretos de otras vidas. En la segunda audiencia, la calma inicial se había convertido en una fría determinación. Galina vino conmigo, pero esta vez no necesité su apoyo físico. Cuando llegamos, sin embargo, nos esperaba una sorpresa. Gleb, impecable con un traje que parecía planchado esa misma mañana, bloqueaba la entrada. Necesitamos hablar, dijo con una voz que antes me había hecho estremecer. Todas las conversaciones se llevarán a cabo en la sala del tribunal, interrumpió Galina, tratando de arrastrarme hacia adentro. 5 minutos, insistió Gleb, bajando el tono. Solo. Saludé a Galina. Todo está bien. Nos alejamos unos pasos. El aire olía a lluvia inminente. ¿Qué quieres demostrar? Preguntó sin rodeos. Entendí tu insinuación. Puedes trabajar, no me opongo. A tiempo parcial, tal como querías. No se trata de trabajo, Gleb, negué con la cabeza. Se trata de todo. Sobre cómo me trataste todos estos años. Te amaba, su voz se quebró casi imperceptible. Te apoyé, te cuidé. Tú me controlaste, corregí, mirándolo a los ojos por primera vez en años. Y eso no es preocupación. Él guardó silencio, meditando su respuesta. Luego cambió de tono, como si llevara una máscara de negociador. Bueno, entonces hagámoslo así. Dejaré la queja si regresas. Nuevas condiciones, nuevo acuerdo. Tú trabajas, yo no, perdió el tiempo. ¿No es eso lo que querías? No, Gleb, respondí sin dudarlo. Quiero libertad. Y ya lo tengo. Dentro de la habitación, Gleb intentó prolongar el proceso. Habló de reconciliación, de bienes adquiridos en común, me acusó de haber tomado valores que nunca existieron. El juez escuchó todo con paciencia de cantera, hojeó los documentos y anunció un receso de 10 minutos para la decisión. Esos 10 minutos fueron los más largos de mi vida. Gleb y yo nos sentamos en extremos opuestos del pasillo. Estaba escribiendo algo en su teléfono móvil y le temblaban los dedos. Miré por la ventana al cielo gris de marzo y pensé, qué extraño que la persona con la que compartí 8 años ahora me parezca un completo extraño. La frase fue breve. Bravo se disolvió. En cuanto a la división de bienes, proceso separado, si no hay acuerdo entre las partes. Gleb salió de la sala antes de que el juez terminara de hablar. Yo, en cambio, recogí los papeles lentamente, asentí con la cabeza en señal de agradecimiento y salí, no como la mujer que había entrado allí, sino como Nina Kovaliova. Sí, había recuperado mi apellido de soltera. Y con él una parte de mí que creía haber perdido para siempre. Afuera, una ligera llovizna caía sobre la ciudad. Abrí el paraguas y entonces escuché una voz familiar. ¿Entonces está hecho? Junto a la valla del foro estaban Galina, Peter y Dasa, la chica delgada, con trenzas y ojos serios, que sostenía una cesta cubierta con una tela a cuadros. Vinimos a apoyarte, sonrió Galina. Alguien tenía que estar aquí hoy. Dasa levantó la tapa de la canasta. Tenemos té en el termómetro y batrucas. Papá dijo que te gusta. Miré a Peter, que desvió la mirada, un poco avergonzado. Nos instalamos en un banco protegido en el parque cercano. La lluvia aumentó, pero el sonido de las gotas sobre el paraguas y el vapor del té crearon un cálido refugio. Dasa habló de la escuela, Galina contó chismes sobre el salón, Peter sirvió té en silencio. Y yo, sentado entre aquellas personas que conocía desde hacía apenas unos meses, sentí algo que no esperaba, ya eran parte de mi vida de una manera que Gleb, después de casi una década, nunca había podido hacerlo. Fue entonces cuando Peter finalmente rompió su silencio. Semyonich liberó un pequeño almacén en nuestro edificio. Te preguntó si querías alquilarlo.
28.000 al mes. Primer piso, entrada independiente. Perfecto para un estudio. Me atraganté con la batruca. 28.000. Eso es mucho, protesté, aunque sabía que era un precio justo. Yo invierto, respondió Peter directamente. Vitrina, generador de vapor, lo que necesites. 15% de sus ganancias durante un año y listo. Me parece un contrato abusivo, fruncí el ceño. Al contrario, negó con la cabeza. Todo transparente, todo a través del banco. Sin esquemas. Te formalizas como MA para coser y reparar ropa y seguir adelante. MA. Parpadeé confundida. Pero soy autónomo. Para empezar, ser autónomo es bueno, intervino Galina. Pero si quieres crecer, contratar gente, necesitas otra estructura. Y MA en el sistema de patentes es ideal para un estudio pequeño. Entonces me di cuenta de que ya habían hablado de esto antes. Curiosamente, esto no me irritó. Al contrario, me calentó por dentro. ¿Les importa?, pensé. En verdad. ¿Y Semionich está dispuesto a esperar hasta jubilarse? Pregunté, ya haciendo cálculos mentales. Allí hace falta de todo, instalación eléctrica, pintura. 2 semanas, respondió Peter. Entonces puedes empezar a trabajar. Ajustaremos el resto. Esa noche no pude dormir. Planifiqué, sumé gastos, evalué riesgos. Por la mañana llamé a Oksana y revisé cada cláusula. Por la tarde tomé una decisión, firmé los papeles para abrir el MA y firmé el contrato de alquiler con Semyon Arutunian. Las siguientes 2 semanas transcurrieron borrosas. Documentación, limpieza del espacio, compra de equipamiento, traslado de mi pequeña habitación a un almacén espacioso y lleno de posibilidades. Peter cumplió el acuerdo, consiguió un escaparate viejo pero resistente de una tienda que había cerrado, y un generador de vapor profesional para unos acabados impecables. Semyon, que a primera vista parecía un hombre rústico y cerrado, resultó ser un aliado inesperado. Ayudó con el cableado eléctrico, recomendó un fontanero de confianza e incluso contrató a uno de sus empleados para pequeñas reparaciones. Eres valiente, Ninotechka, dijo observando cómo colgaba muestras de tela en las paredes. Hoy en día, pocas personas tienen el valor de empezar de cero. Más aún una mujer, después de todo. Sabía lo que quería decir. Después del divorcio. Después de los 40, aunque todavía no había llegado a ese punto. Después de una pausa forzada en su carrera. Pero no respondí. Solo sonríe. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tuve que explicarle nada a nadie. La inauguración del estudio estaba prevista para mediados de abril. El día anterior alguien llamó a la puerta. Era Tamara Stepanovna, mi antigua vecina. De pie en la puerta, rodeé la bolsa de crochet con mis manos. Ninotechka, no me vas a echar, ¿verdad? Preguntó ella, insegura. Vine a disculparme. Lo entiendo todo, Ninotechka, dijo apretando con más fuerza el bolso. Tus cosas que tiré. Fue una tontería de mi parte. Perdóname. Me quedé en silencio sin saber qué responder. Por un lado, el dolor todavía dolía, por otro lado, vi en sus ojos un arrepentimiento sincero, ese que solo viene con la edad y la conciencia de un error. Todos cometemos errores, dijo finalmente después de un suspiro. Gracias por venir a decirme eso. No he venido solo por eso, se animó Tamara Stepanovna, con los ojos brillantes por una idea. En nuestro edificio mucha gente pregunta. ¿No estarías dispuesta a hacer ajustes en tu ropa? Es primavera, todo el mundo está revisando sus armarios. Hay cosas que arreglar, cosas que llevar en el cinturón. Habló rápidamente como si temiera que me negara antes de terminar. Incluso hice una lista, añadió, sacando de su bolsillo un papel amarillento con nombres y notas a lápiz. Así, sin querer, conseguí mis primeros clientes en el antiguo barrio. El boca a boca de los vecinos funcionó a las 1000 maravillas, un cliente satisfecho trajo a otro, quien trajo a otro. El día antes de la inauguración, me quedé hasta tarde en el estudio comprobando cada detalle por enésima vez, las máquinas alineadas, las tijeras afiladas, los maniquíes vestidos con las piezas que había cosido durante los últimos meses. Fue entonces cuando el celular vibró. Un mensaje de Vera, únase al grupo de la ciudad ahora.
Hay un artículo sobre usted. El corazón dio un vuelco. Abrí el enlace con dedos temblorosos. En la página principal de uno de los grupos más leídos de la región destacó el título, Atelier con rostro humano. El texto contaba la historia de una costurera que empezó desde cero, ayudó a un grupo de niños a ganar un concurso y ahora abrió su propio espacio. Había fotografías de los disfraces de B. Mariposa, testimonios de clientes e incluso una breve entrevista con Irina Pavlovna, directora del Centro Cultural. Nina Kovalyova no solo cose ropa, también crea emociones, se lee en un pasaje. En cada punto, en cada detalle, brilla un alma que ama lo que hace. En un mundo de producción en masa, encontrar un artesano que trate cada pedido como una responsabilidad personal es un regalo poco común. Releí esas líneas con incredulidad, como si estuvieran escritas sobre otra persona. ¿Quién se habría molestado? Al final del artículo, la respuesta: iniciativa de los padres de los miembros del conjunto B, en agradecimiento por su dedicado trabajo. A la mañana siguiente, cuando llegué para abrir el estudio, ya había una pequeña cola en la puerta. Una señora con un vestido de flores agitó un recorte del artículo. ¿Eres tú, no? Necesito que ajustes las cortinas de mi sala. Dicen que eres mago, añadió, como si eso lo explicara todo. A su lado, una madre angustiada le dio un codazo a su hijo adolescente. Es para el baile de graduación. El traje parece hecho para un oso. Tú nos salvas, ¿no? Al mediodía, la agenda ya estaba llena desde hacía 2 semanas. Svetlana, mi asistente, miró aturdida su cuaderno. Esto no es normal. Acabamos de abrir. No, no lo es, respondí sonriendo. Ahí es cuando tu trabajo habla por ti. Por la noche, después de cerrar el estudio, me paré junto a la ventana con una taza de té, repasando mentalmente todo lo que había sucedido ese año. Desde aquella tarde en el pasillo del edificio con 2 maletas y un futuro incierto, hasta ahora, mi propio negocio, un equipo, un reconocimiento que nunca soñé merecer. Sobre la mesa el documento de divorcio firmado, mi firma, gratis, como me sentí finalmente. El día inaugural amaneció soleado, de esos que parecen hechos a medida para nuevos comienzos. En sus manos sostenía unas tijeras doradas, regalo de Galina para la ocasión. La cinta roja que se extendía entre los marcos de las puertas ondeaba al viento, como si también estuviera ansiosa. Entonces, Nina Mikhailovna, ¿empezamos? Petr miró su reloj. Ya hay gente esperando. Era verdad. Frente al taller Nina Merka, nombre sugerido por Dasa, simple y preciso, se habían reunido una veintena de personas, vecinos del antiguo edificio, clientes del salón de Galina, padres de los hijos de B. Sin darme cuenta, había creado una red de cariño en ese pequeño pueblo, donde cada ayuda brindada regresaba multiplicada. Atención. Petra aplaudió pidiendo silencio. El dueño del estudio dirá unas palabras. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí que mi cara se calentaba, hablar en público nunca había sido mi fuerte. Gracias por estar aquí, comencé controlando mi emoción. Hace 6 meses no me imaginaba que estaría en este lugar, frente a mi propio taller. Pero la vida tiene sorpresas guardadas. A veces solo necesitas confiar en ella y seguir adelante. Para mí, este estudio no es solo un trabajo. Es una casa que construí con mis propias manos. Y tengo una gran alegría de compartir este momento con ustedes. Corté la cinta. Los aplausos estallaron. Dasa, con un enorme lazo blanco en el pelo, me entregó un ramo de flores silvestres, de papá y mío, susurró. Para verse bonita. Las puertas se abrieron. Svetlana, ahora oficialmente mi asistente, saludaba a los visitantes con un cuaderno de pedidos y una sonrisa cansada pero feliz. Junto a la entrada, llamó la atención una cesta llena de botones de colores, con un cartel, llévate uno de regalo para tu colección. Fue mi pequeña excentricidad, cada cliente podía elegir un botón como recuerdo. Mira, igual que mi uniforme escolar. Una señora sacó de la cesta un botón grande, redondo y marrón. Y este es como el del uniforme de mi padre, dijo su amiga tomando otro. Dasa corría entre los adultos, repartiendo billetes hechos con retales de tela con números bordados. Es para organizar la cola, explicó seriamente. Aquí todo es justo. Apenas era consciente de los saludos, las preguntas, las peticiones que anotaba apresuradamente.
Alguien trajo bocadillos caseros y una taza de té, otro jarrones con flores para decorar el espacio. Incluso Semyon Arutiunian, de aspecto severo, apareció portando una enorme torta con las palabras, por nuevos logros en la costura. Y una botella de coñac para clientes especiales. En medio de esa prisa, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez fue Gleb. No lo había visto desde el día en la corte. Parecía haber envejecido durante esos meses, arrugas más pronunciadas alrededor de los ojos, pelos blancos en las sienes que antes no estaban allí. Su rostro era una máscara de sorpresa e incomodidad. Galina, que estaba sirviéndote a los invitados, tensó su cuerpo y dio un paso hacia mí. Sacudí la cabeza casi imperceptiblemente. Todo está bien. Hola, me acerqué. Pasa. No te quedes ahí en la puerta. No me esperaba esto, hizo un amplio gesto contemplando la sala, las máquinas, las piezas expuestas. Tú. Felicitaciones. Gracias. Se hizo un silencio incómodo. Los demás invitados, al percatarse de la escena, bajaron la voz y lanzaron miradas furtivas. Quise decir, Gleb vaciló con la vista fija en el suelo. Exageré todo. En muchas cosas. Mis disculpas. Si puedes. No era propio de él pedir perdón y mucho menos en público. Algo en su vida había cambiado en ese momento. Algo que le hizo revisar sus elecciones, sus palabras. Gracias por tu sinceridad, extendí mi mano. Y mucha suerte para ti también. Lo sacudió con un gesto rápido y salió tan silenciosamente como había entrado. Para él era como si el pasado, las heridas, las acusaciones, todo lo que ya no encajaba, desapareciera de una vez por todas. Me quedé en el presente. Un regalo vibrante, lleno de posibilidades. Al anochecer, los últimos visitantes se despidieron. Contamos 47 pedidos en un solo día, desde un simple ajuste de pantalón hasta un vestido de novia para la hija de Irina Pavlovna. Svetlana, exhausta pero radiante, se dejó caer en el pequeño sofá del rincón. Pensé que no podía soportarlo, suspiró. Tantas cosas a la vez. Y estuviste genial, le entregué una taza de té. No lo habría logrado sin ti. Cuando cayó la noche solo quedaron las personas más cercanas, Petr, Dasa, Galina y yo. Sentados alrededor de la mesa de corte, ahora cubierta de restos de comida y vasos vacíos, hicimos planes. Necesitamos organizar talleres para niños, dijo Galina emocionada. Enseñar costura básica, tal vez incluso. Tenemos un cliente que es director de escuela, añadió Galina con los ojos brillantes de emoción. Ya hablé con ella. A los niños les encantaría visitar un verdadero taller y aprender los conceptos básicos de costura. Y descuentos para jubilados, añadió Dasa, aunque era apenas una adolescente, demostrando una practicidad que resultaba sorprendente en alguien tan joven. Hay muchas abuelas por aquí y les falta dinero. Ah, y el coro de veteranos está buscando a alguien para renovar los uniformes, recordó Petr, rascándose la barba. Ya le di tu número de teléfono al coordinador. El hombre es un buen tipo, vale la pena hablar con él. Escuché cada una de esas ideas y algo cálido se extendió por mi pecho. Esa gente creía en mí, en mi trabajo. Es más, ya eran parte de ello, cada uno a su manera. ¿Sabes lo que falta?, dijo Dasa de repente como si se le hubiera ocurrido en ese preciso momento. Un bonito cartel en la puerta. Entonces todos saben quién es el dueño de este lugar. Petra sintió pensativamente. ¿Y la verdad? Necesitamos pedir uno. Me levanté y fui a mi bolso, de donde saqué una pequeña caja de madera que siempre llevaba conmigo. Dentro, protegida por una gastada tela de terciopelo, estaba mi vieja cinta métrica de metal, el primer instrumento profesional que recibí, un regalo de mi mentor en la fábrica. Ya tengo algo, lo coloqué sobre la mesa, pasando mis dedos por el frío metal. Este es mi amuleto. Quiero colgarlo en la entrada, al lado del cartel. Al día siguiente llegó el cartel, sencillo pero elegante con letras finas y un toque de sofisticación. El propio Petr lo fijó en la pared, justo al lado de la cinta métrica que yo tenía colocada a la altura del corazón de quien entraba. Fue una invitación silenciosa, una promesa de que allí, en ese espacio, cada detalle tenía significado. Cuando todos se fueron y el estudio quedó en silencio, yo me quedé sentado junto a la ventana, observando la ciudad que afuera se dormía.
6 meses antes, estaba parado en la puerta de una casa que no era mía, con 2 maletas y sin dirección. Ahora tenía un hogar, no hecho de ladrillos, sino de confianza en mí mismo, del apoyo de quienes se convirtieron en familia, del trabajo diario que convirtió los sueños en realidad. Recordé las palabras de mi primer mentor, cuando yo, todavía un estudiante inseguro, luchaba con un tejido rebelde que no quería adaptarse. No tires, no fuerces. Dale libertad para que encaje en tu cuerpo. Una buena materia prima sabe caer mejor. Ahora entendí que esas palabras no se referían solo a telas. Cuando la vida encaja en el lugar correcto, no la rompemos. La dejamos encontrar su propio ajuste. Simplemente encuentre el patrón correcto, córtelo con cuidado y cosa, puntada a puntada, día tras día. Me levanté, me estiré y me acerqué al maniquí donde colgaba un vestido de graduación sin terminar. Mañana habría mucho trabajo, pero por ahora podía permitirme soñar un poco con el futuro, un futuro que por primera vez dependía únicamente de mí. La lluvia de verano empezó a golpear suavemente el cristal, la primera de la temporada. Las gotas corrían por los aleros como marcando el ritmo de una nueva vida. Había pasado casi un año desde aquella mañana en que quemé la camisa de Gleb con la plancha. Un año que lo cambió todo. Recordé cómo me paré en las escaleras con 2 maletas, temblando al dar el primer paso hacia lo desconocido, cómo mis manos flaquearon cuando, después de tanto tiempo, volvieron a sostener las tijeras. Pensé en las pérdidas y logros de ese periodo, las noches de insomnio, los miedos superados, los amigos que se convirtieron en familia, los clientes que no solo buscaban un servicio, sino también un poco de calidez y comprensión. Pensé en Petr, cuya presencia pacífica en mi vida iba adquiriendo cada vez más importancia. Un año antes, yo era solo una sombra de mí mismo, atrapado en una jaula de las expectativas de otras personas. Había olvidado cómo escuchar mi propio corazón, cómo ver mis propios deseos. Mi vida fue dictada minuto a minuto por manos que no eran mías, por una voluntad que no era mía. Ahora tenía mi propio negocio, mi pequeño equipo, mi nombre en la fachada. Decidí qué pedidos aceptar, cómo organizar mi día, a dónde ir a continuación. Por supuesto, no todo fue perfecto, hubo clientes difíciles, plazos ajustados, el agotamiento de una rutina que nunca paraba. Pero fue mi cansancio, mis elecciones, mis errores y mis victorias. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Petr. Recogí a Dasa de la clase de música. Queremos pasar con un pastel. Ella misma lo hizo. ¿Podemos? Él sonrió cuando respondió. Está despejado. Estoy a la espera. En los últimos meses, esas reuniones nocturnas de tríos se habían convertido casi en un ritual. Tomamos té, Dasa nos contó novedades sobre la escuela, Petr compartió historias divertidas del taller. A veces aparecía Galina con sus canutillos caseros y la mesa se llenaba aún más de risas. En esos momentos me sorprendía pensando que por fin, había encontrado algo que nunca tuve en mi matrimonio con Gleb, la sensación de un hogar verdadero, acogedor, sin máscaras ni miedos. Petr nunca apresuró las cosas, nunca exigió definiciones. Simplemente estaba ahí, sólido, tranquilo, con un humor inesperado y una rara habilidad para escuchar. Y yo poco a poco volví a aprender a confiar, a abrirme, a dejar entrar a otra persona en mi vida, pero esta vez en igualdad de condiciones, sin juegos de poder ni control. Entré a mi pequeña oficina en la parte trasera del estudio. Extendidos sobre la mesa había bocetos de la nueva colección de uniformes escolares, un proyecto que Svetlana y yo llevábamos meses desarrollando. Al lado, catálogos de telas, muestras de fabricación, hojas de costos, un desorden organizado donde podía encontrar todo lo que necesitaba de un vistazo. En la pared, una fotografía de nuestro primer trabajo importante, el vestuario del conjunto folclórico Vesnuski, que recientemente había regresado de un festival internacional con el primer lugar. Irina Pavlovna, la directora, me había traído un ramo y una botella de vino espumoso. Esta victoria también es tuya, Nina Mikhailovna. En la esquina, un maniquí nuevo, un regalo del centro cultural, mostraba el vestido que había cosido para Dasa. Al cabo de una semana actuaría en el concierto de la escuela y había pedido algo especial, como de un artista real. Sería una sorpresa, un modelo ligero del color del mar en un día tranquilo, con delicados bordados en el bajo. Una pieza realizada con el mismo cariño con el que vi crecer a la niña. En la vitrina, un álbum de fotos con registros de mi trabajo, revistas de moda, cartas de agradecimiento de clientes.
Y en el estante más alto, dentro de una caja decorada, el documento de divorcio. Hacía meses que no lo abría y tampoco necesitaba volver a leerlo. Él era solo otra página de mi historia, un paso que había superado. Me acerqué al espejo y observé mi reflejo, un rostro sereno, los pequeños surcos en las comisuras de mis ojos que el tiempo había dibujado. El nuevo corte de pelo que Galina se había hecho la semana pasada. Una mujer de negocios exitosa necesita una apariencia que combine, bromeó mientras trabajaba en mis mechones. Mujer de negocios exitosa. Hace un año me habría reído si alguien me hubiera llamado así. Ahora, sin embargo, era real, un negocio pequeño pero en crecimiento con clientes leales, equipo especializado y 2 asistentes. Svetlana incluso convenció a una amiga para que se apuntara a los mismos cursos que ella había tomado. Había planes de expansión, sueños que empezaban a tomar forma. Sonó el timbre de la puerta. Petr y Dasa habían llegado. Escuché sus voces en el salón principal, la risa de las chicas, el sonido de la puerta cerrándose. Un año antes me habría apresurado a darles la bienvenida, ansioso por servirles el té como hice con Gleb, que odiaba la espera. Ahora sabía que podía permitirme un momento de silencio, un momento solo para mí. Lo entenderían. Me arreglé el cabello, sonreí ante mi reflejo y respiré hondo. Ante mí estaba una mujer que había encontrado su camino, que rehizo su vida según sus propias medidas, que finalmente entendió que la felicidad no estaba en un matrimonio perfecto ni en satisfacer las expectativas de los demás, sino en saber escucharse a sí misma y avanzar, costura a costura, día tras día. Con este pensamiento salí a recibir a mis invitados. Por delante una noche con mis seres queridos. Y más allá de eso un mañana que por primera vez me pertenecía solo a mí. Los días siguieron con nuevos pedidos, las semanas transcurrieron con nuevos planes y proyectos. La vida continuaba, ya no como una carga que llevar, sino como una red que yo mismo tejía, hilo a hilo, puntada a puntada. ¿Y sabes qué? Ella me queda como un guante. Como un vestido bien cosido que no aprieta, no tira, no limita los movimientos, sino que simplemente me permite ser, auténtica, libre y al mismo tiempo la mejor versión de mí misma. Hay un viejo dicho entre las costureras, un buen outfit no es aquel que llama la atención, sino aquel que se convierte en parte de ti. Con la vida no es diferente. La verdadera felicidad no grita, no se luce. Simplemente nos deja respirar profundamente sin miedo, como si el aire finalmente hubiera llenado cada rincón de nuestros pulmones. Y así comencé a vivir, inhalando sin peso, exhalando sin culpa. Por primera vez en años. Si esta historia de reinvención te resonó, si las costuras de Nina se hicieron eco de tus propias elecciones, deja tu comentario. ¿Qué opinas sobre el coraje de empezar de nuevo? Comparte tus reflexiones, tu ciudad, tu propio camino. A veces es en las palabras de otras personas donde encontramos el hilo para coser nuestras propias historias. Y si esta historia te ha tocado el corazón, llévala hacia adelante, un me gusta, un compartir, un simple gesto que puede ser el empujón que alguien necesita para atreverse a cambiar. En el perfil encontrarás una lista de reproducción con más narrativas como esta, de mujeres y hombres que convirtieron el dolor en fuerza y la duda en acción. Suscríbete para no perderte las próximas historias de resiliencia que tejeremos aquí. Que tu vida también esté cosida con hilos de coraje, salud y una alegría que, como una buena prenda, ni siquiera te das cuenta de que la llevas puesta, pero que marca la diferencia. Hasta la próxima historia.